Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy futuro R1 de Neuro y vamos a ver una clase de diagnóstico diferencial entre el síncope, la epilepsia y las pseudocrisis epilépticas. Un tema que no es muy rentable, no os voy a engañar, pero ha caído en el último MIR. Por lo tanto, vamos a repasar lo más importante y alguna cosa a mayores, ¿no? Por si nos lo preguntan. Bien, ¿qué es una epilepsia? Pues es un conjunto de manifestaciones neurológicas derivadas de una descarga brusca, ojo, brusca, de un agregado neuronal en el cerebro. Y si se descarga todo el cerebro, pues hablaremos de crisis generalizadas. Si se descarga una parte, de crisis parciales. Y fijaos que las crisis generalizadas a su vez se clasifican en convulsivas, que serán de las que hablemos en este tema, las crisis convulsivas porque tienen sintomatología generalmente motora de las cuatro extremidades como una tónico-clónica y no convulsivas como una crisis de ausencia. Y las parciales, a su vez, que, bueno, yo lo digo ahora, prácticamente cualquier parcial se puede generalizar, ¿no? Pero las parciales a su vez se clasifican en simples si no hay pérdida de conciencia y complejas si sí la tenemos. El síncope, todos conocemos cómo cursa un síncope, cómo es la sintomatología, porque todos hemos tenido un presíncope o un síncope. Entonces recordemos esa palidez, esa taquicardia, esa sudoración, ese frío y ese tono muscular hipotónico, sí, a diferencia de las crisis epilépticas que suelen estar hipertónicos. Entonces ya primera diferencia. Y fijaos que en función de la edad pues tendremos una prevalencia diferente del tipo de síncope. En adolescentes y jóvenes prima más el síncope vasovagal, en adultos más el tusígeno. Y en ancianos muy característico también la hipersensibilidad en el seno carotidio. Y vamos con las crisis psicógenas o pseudocrisis epilépticas. Bien, de aquí tenemos dos subtipos y solo nos vamos a centrar en el segundo, en el subtipo movimientos exagerados, ya que el primero se haría diagnóstico diferencial con el coma principalmente. Y hay dos características a este tipo de crisis que son muy importantes y yo creo que si preguntan algo tirarían por aquí, que es la sugestionabilidad de estas crisis y la larga duración. Mucho ojo a la duración. Normalmente el síncope y las crisis epilépticas duran menos de 2 minutos. Estas crisis suelen durar más de 2 minutos. Bien, vamos con el primer diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y síncope. Y de aquí os voy a dejar este cuadro, me lo podéis pedir o le podéis hacer pantallazo, pero vamos a recalcar lo más importante. Fijaos, los desencadenantes. En el síncope, vasovagal, ortostatismo, ya los hemos visto. Y en las crisis, ¿qué tenemos? Privación de sueño, consumo de alcohol y uno muy importante, y es que en un epiléptico conocido, la causa posiblemente más frecuente, ¿no?, de que tenga crisis de repetición en un epiléptico ya conocido es que o deje el tratamiento o le hayan cambiado los fármacos, ¿no?, que use para su epilepsia. Fijaos el tono, lo decíamos antes, la hipotonía del síncope y la hipertonía, sobre todo en la fase tónica, ¿no?, en la fase tónica, que es cuando nos ponemos rígidos, de la crisis epiléptica. Fijaos, algo que nos suele llamar la atención porque pensamos que es solo de una crisis epiléptica, pero son los movimientos, que también podemos tener, incluso hasta en el 90%, sacudidas mioclónicas en el síncope. Entonces, mucho ojo, podemos tener movimientos en los dos tipos de patologías. Y fijaos, signos asociados, y esto lo han preguntado este año, y es que en el síncope, evidentemente, vamos a tener palidez, sí, pero aquí vamos a tener cianosis, sobre todo en la fase tónica, en la primera fase, sí, cuando estamos rígidos. Pues eso es muy importante, esa cianosis, sobre todo facial. Y fijaos, incontinencia, que también lo solemos asociar a crisis epilépticas, pues también puede aparecer, de hecho es común en los síncopes. Bien, vale, como último dato que os voy a dar, por si cae, nunca cayó, pero me parece curioso, y es que en el síncope nos solemos morder la lengua en la punta, mientras que en las crisis epilépticas nos la mordemos en los laterales. Bien, aquí está para recordaros un poco esa crisis epiléptica tónico-clónica con esa cianosis facial. Bien, 2019, pérdida de conciencia, sí, diagnóstico diferencial entre crisis y síncopes. ¿Cuál no apoya el síncope? Pues fijaos, la incontinencia sí que apoya el síncope. Las sacudidas, es decir, los movimientos mioclónicos, sí que apoya el síncope. Un trauma pues nos lo puede dar tanto un síncope como una crisis epiléptica, pero la cianosis, eso es típico de las crisis epilépticas. Vamos con las crisis de inconsciencia psicógena o pseudocrisis epilépticas y dijimos que íbamos a hablar del subtipo crisis hipercinéticas, ¿sí? ¿Y cómo cursan este tipo de crisis? Pues generalmente el paciente o la paciente se tira al suelo, grita, insulta, incluso puede hasta, bueno, actos violentos contra la persona que le intenta atender, tiene movimientos, pues arquea mucho la espalda, movimientos irregulares, tanto de pelvis como, bueno, movimientos que no nos suelen cuadrar con una crisis epiléptica tónico-clónica normal, ¿no? Incluso esa violencia puede ser autodirigida, puede acabar incluso con llanto la crisis, es muy característico de esto. Y fijaos que es algo que solemos pensar, pero no es así, y es que pensamos que estas crisis son intencionales y no lo son. Tampoco son movimientos convulsivos porque no se registran en un electroencefalograma actividad eléctrica, pero no son intencionales, suelen corresponderse a un trastorno de conversión
o antecedentes de abuso en la infancia, abuso sexual, de este tipo. Y normalmente, ¿cómo se desencadenan? Cuando tenemos un trastorno emotivo muy fuerte, ¿sí?, en esa persona. Y fijaos, otro cuadro, y esto sí que no lo han preguntado y podrían preguntarlo. Vamos a mirar un poco lo más importante y recordad, me lo podéis pedir al correo o le podéis hacer pantallazo o lo que queráis. Y fijaos, crisis epiléptica tónico-clónica, variabilidad con respecto a otros patrones, la propia crisis. Ya os dije que en la crisis psicógena pues a veces arquean más la espalda y otras veces pues tendrán más movimientos pélvicos, por ejemplo. Pero en las crisis epilépticas suelen ser más o menos similares. Evidentemente el electroencéfalo en el momento crítico va a estar normal en la crisis psicógena. Y fijaos esa relación del tratamiento farmacológico que os decía antes, ¿no?, con las crisis epilépticas. Y fijaos, cosas importantes también, el llanto y el agotamiento, muy típico al final, ojo, de una crisis psicógena. Y lo que os decía al principio, la sugestionabilidad y la duración larga, sí, es típico de la crisis psicógena. Y bien, una cosa que está tal cual en el Farreras y tal cual la preguntaron en el examen MIR, y es que el 20% de los pacientes remitidos como una epilepsia que es refractaria pueden tener crisis psicógenas y no ser una epilepsia y tener que tratarlo un psiquiatra. Y entonces, ¿qué vamos a usar? El videoelectroencefalograma, que es lo que aquí vemos. Y fijaos las características de esta crisis. Fijaos, falta de respuesta a estímulos externos, movimientos irregulares, ojo, irregulares de 4 extremidades con ojos cerrados. También es muy típico no poderle abrirle los ojos a estos pacientes, ¿no? Y fijaos, emisión de llanto muy característico y la duración, ojo, 5 a 20 minutos, pues ya nos está orientando a una crisis psicógena. Y esto es todo. Muchas gracias y nada, mucho ánimo también a todos. Os dejo ahí mi correo por si necesitáis cualquier cosa o tenéis cualquier duda sobre esto.